Eh, Empecemos ya. A ver, como cada clase que hacemos del reciente médico del 2020, ya es revisar algunas preguntas que han venido, ya sea del grupo A como del grupo B, con la opción de revisar datitos, ya. Datos sobre una pregunta y rescatar lo más que se pueda de esa pregunta, ya, porque te vas a dar cuenta que en la parte de Medicine Pepas que hacemos y que están en el canal de YouTube, hay preguntas que se pueden resolver con el tan solo hecho de escuchar algunas preguntas del reciente médico del 2020 y que se han repetido en años anteriores, ¿ya? Entonces, empecemos, ¿ya, chicos? A ver, ya estamos en la pregunta número 50. Recuerda que del reciente médico del 2020 prácticamente son 180 preguntas, ¿ya? Pero hasta ahorita hemos resuelto 50 preguntas rescatando lo máximo de cada pregunta, ¿ya? Entonces nos dicen, de acuerdo al modelo de Levy y Clark, ¿ya? El uso de una prueba denominada gota gruesa para detectar casos de malaria, ¿a qué prevención corresponde? Entonces, eso de ahí hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que preguntaron hace mucho tiempo, creo que fue en el 2015, si no me equivoco, en el ENAM nos preguntaban el modelo de Level y Claro. ¿Para qué sirve? Sirve, ¿ya? O bueno, fue usado este modelo para evaluar la historia natural de la enfermedad, o sea, el curso natural de una enfermedad en pocas palabras, ¿sí? El curso natural de una enfermedad. Entonces, ¿qué preguntaron en un debido momento? ¿Quiénes fueron, ¿no?, los autores que estudiaron la historia natural de la enfermedad, ¿no? O plantearon el modelo de la historia natural de la enfermedad? Fue Levy y Clark. Ya, esa fue la respuesta que se planteó en su debido. Chicos, pero ahora nos preguntan este modelo, nos preguntan un caso, ¿no? En el caso que yo uso una prueba llamada la gota gruesa, que sirve para qué? Para detectar casos de malaria. Entonces, ¿a qué prevención corresponde? ¿Será prevención primaria, secundaria, primordial, terciaria, etcétera? No se sabe. Entonces, vamos a ir viendo detalles de estos tipos de prevención, ¿no? Entonces, eh, rescatando, ¿ya? Rescatando, que la historia natural de la enfermedad, como ya te dije, fue un modelo establecido por Levy y Clark. No te olvides, ¿ya? Levy y Clark. ¿Por qué? Porque lo han preguntado. También preguntaron en qué año, ¿no? Bueno, son malditos también en preguntar el año, ¿no? Pero al menos los autores, ¿no? Acuérdate de Levy y Clark en 1965, ¿ya? Entonces, a través de ello utilizaron en este caso la historia, la evolución de la enfermedad, que más que todo podemos evaluar el comportamiento de la enfermedad ya sea antes, durante y después de la enfermedad, ya sea de con presencia de signos o síntomas de determinada enfermedad. Entonces, también se le conoce como el paradigma de Levy y Clark, ¿ya? Respecto a la historia natural de la enfermedad. En este caso, la historia natural de la enfermedad, de cualquier enfermedad, ya sea en el ser humano, no en el hombre. Entonces, dentro de ellos tenemos tres periodos, que ha sido pregunta de examen también. Dentro de los tres periodos, el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y lo que es el resultado, ¿sí? O también puedes llamarlo como postpatogénico, como quieras llamarlo. Y dentro del periodo eh, patogénico hay dos subetapas o dos periodos, que es la etapa subclínica, ¿ya? O sea, es la etapa donde por aún no aparecen los síntomas, no hay la clínica del paciente, y una etapa clínica, ¿ya? Esa fue la pregunta de examen, o sea, fue otra pregunta de examen, ¿ya? Preguntaron, según el modelo establecido por Levy y Clark con respecto a la historia natural de la enfermedad, ¿cuáles son los periodos que se asignan en esta historia natural de la enfermedad? El patogénico, perdón, el prepatogénico, el patogénico, que abarca el subclínico, el clínico y el resultado. Si tú te das cuenta, hasta ahí son cinco, ¿no? Son cinco que son considerados en este caso. Incluso también pueden ponerte el horizonte clínico, que vendría a ser otro. Pero si tú ves que hay más de cinco
o 6, o bueno, en este caso 5 datos de esta historia natural de la enfermedad, son 5 las claves que te pueden colocar, ¿no? Entonces es necesario saberlo, ¿ya? Ahora, yendo a la etapa del periodo prepatogénico, como su propio nombre dice, pre, o sea, antes de la patogénesis, antes de que se instaure la enfermedad en este caso, ¿no? Entonces, la enfermedad propiamente dicha me refiero, ¿ah? Entonces, en este periodo, ¿quién va a estar? Va a interactuar la enfermedad, o sea, el agente de la enfermedad y el huésped humano, ¿sí? En este caso, la defensa del ser humano. Y también va a estar englobado algunos factores ambientales que pueden producir estímulos de la enfermedad. No sé, contaminación ambiental, no, factores sociales, etcétera, ¿ya? Entonces, supongamos, ya, un típico caso, o bueno, un caso que se puede plantear. Supongamos que el periodo prepatogénico es establecido, por ejemplo, vamos a lo que es la enfermedad del COVID, ¿no? El COVID-19, se me viene a la mente ahorita, ¿no? O la enfermedad del COVID-19. Entonces, en el periodo prepatogénico, en este caso, el agente de la enfermedad es el virus del SARS-CoV-2, ¿no? El SARS-CoV-2, ¿sí? El virus, ¿no? Del síndrome respiratorio agudo del adulto, del coronavirus tipo 2, ¿no? Entonces, ese virus va a interaccionar con el huésped y va a depender de factores ambientales. Por ejemplo, el factor ambiental es que, supongamos, el ambiente donde se encuentra este virus y este huésped está poco ventilado, ¿no? Está en los buses, ¿no? Está en una condición de estar en un carro donde hay hacinamiento, etcétera. Está en los mercados, no lo sé. Entonces, esos son los periodos prepatogénicos, ¿no? Es la interacción entre el agente que va a causar la enfermedad y el huésped humano y ciertos factores ambientales, ¿no? Entonces, la persona estuvo expuesta a este agente de enfermedad, ya, se infectó, por así decirlo, interaccionó con el ser humano, y con el transcurso de los días, que es un periodo de incubación, supongamos el COVID, el periodo de incubación es de 2 días hasta 14 días, va a haber un periodo ya de etapa subclínica, donde en este periodo el paciente ya pasó al periodo de incubación y por ahora no va a hacer síntomas, ¿no? No es que yo me infecte del COVID y mañana haga síntomas, no. O sea, tiene que haber un periodo de incubación y esa va a ser la etapa subclínica, ¿no? Y eso va a ser considerada dentro de la etapa de una patogénesis temprana. Pero, pasado ese tiempo de incubación, donde ya la carga viral fue suficiente, vamos a pasar a un horizonte clínico. El horizonte clínico es donde yo ya a partir de este momento voy a empezar a sentir síntomas, ¿no? Supongamos que yo me expulse el SARS-CoV-2 en una fiesta, en una reunión, no lo sé, el día de hoy, por ejemplo, ya que estamos viernes, ¿no? Entonces, pasado de aquí de 2 días a 14 días, yo empiezo a iniciar síntomas, ¿no? Entonces ya entré a mi horizonte clínico. Y en el horizonte clínico, valga la redundancia, vas a entrar a la etapa clínica, ¿no? En donde la etapa clínica va a haber una enfermedad discernible temprana, ¿no? Donde vas a tener síntomas iniciales, por ejemplo, vas a tener tos, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, no sé, diarrea, anosmia, etcétera, ¿no? Toda la clínica inespecífica que pueda haber, y puedes pasar una etapa ya sea de leve, moderado, severo, y o una enfermedad avanzada, ¿no? Incluso puede resolverse y puede generar una etapa de convalecencia. Pero supongamos que tú pasaste al horizonte clínico, hiciste toda la clínica de una COVID-19, que sería la enfermedad del coronavirus 19, ¿sí? Pasas a la etapa grave, severa, terminas en UCI y el resultado es que tú puedes incluso morir. Entonces, eso sería la tercera etapa, ¿no? Ya no estás en la etapa patogénica, sino estás en la etapa del resultado, en la etapa post-patogénica, ¿sí? Puedes quedar, ¿no? Puedes quedar con un síndrome post-COVID, ¿no? Puedes quedar con síntomas por COVID, dolor muscular, dolor de cabeza, malestar general, ¿no? Hay personas que se quejan de esos síntomas post-COVID, por ejemplo, ¿no? Acá sería la sintomatología post-COVID, supongamos, ¿sí? Post-COVID, mira, y todo partió de una infección, de un periodo prepatogénico, y te pasaste en donde tuviste la enfermedad, ya sea leve, ¿no? Ya sea leve, moderada o severa, como tú quieras catalogarlo según la saturación de oxígeno,
que es el determinante acá, y al último puedes tener tu síndrome post-COVID, ¿no? Y eso te puede generar un estado crónico de malestar, por ejemplo, ¿no? No se sabe cuánto tiempo. Hay muchas personas que han quedado con ciertas discapacidades o ciertas molestias después de haber tenido una infección por COVID, ¿sí? Ciertas incapacidades incluso han necesitado, por ejemplo, terapias, ¿no? Terapias musculares, ¿no? Hay muchas personas que refieren que antes podían articular bien las palabras, ahora ya no lo pueden hacer, ¿no? Tienen que hacer ejercicios de respiración, ahora les ha dejado secuelas respiratorias, ¿no? Secuelas pulmonares, necesitan tratamiento respiratorio, fisioterapia, etcétera, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y así sucesivamente tú puedes poner múltiples ejemplos, ¿ya? Múltiples ejemplos, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo puede ser, no el SARS-CoV-2, supongamos que el huésped se expuso a, no sé, a una contaminación por Campylobacter jejuni, Campylobacter jejuni, ¿no? El Campylobacter jejuni que causa la diarrea disentérica, ¿no? Se expone en este caso el agente de la enfermedad al huésped. Y por cosa del destino, por generación de anticuerpos, por mimetismo de anticuerpos, el paciente puede terminar haciendo, por ejemplo, no sé, Guillain-Barré, ¿no? Guillain-Barré, que es un factor de riesgo. No es una causa directa, un factor de riesgo. Hizo un Guillain-Barré al inicio, de hecho, que no tuvo síntomas, ¿no? Tuvo un periodo subclínico, pre-patogénicas tempranas. Pero luego pasó el horizonte clínico, el paciente hizo clínica, en valga la redundancia, ¿no? Hizo, por ejemplo, parálisis muscular, ¿no? Ascendente, terminó en UCI, ¿no? Terminó en UCI, terminó intubado, ¿no? Necesitó un ventilador mecánico, ¿no? Salió de esto y después, o sale de esto o puede morir, ¿no? Que sería la tercera etapa, o puede quedar en un estado crónico, ¿no? Por ejemplo, el entrenador de la selección uruguaya, si no me equivoco, que tiene años, no recuerdo su nombre, esa persona tuvo Guillain-Barré, y si tú lo ves, está con su bastón, ¿no? O en su silla de ruedas, o sentado. Son secuelas que le ha dejado, ¿no? Entonces, él también ha quedado con cierta incapacidad, ¿no? Va a necesitar terapia de recuperación o estado crónico, ¿no? Y así sucesivamente puedes colocar un montón de enfermedades que te puede llevar a lo mismo, ¿ya, chicos? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Listo. Entonces, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Aquí te resalto, mira, justo te resalto lo que han preguntado en un examen. Ya no recuerdo si fue el del ENAM, del residentado, pero siempre las preguntas del ENAM con el residentado son muy parecidas. Lo que lo he resaltado es porque lo han preguntado y nos preguntaban, según la historia natural de cualquier enfermedad del hombre, cuáles son las etapas, ¿ya? Ya te lo dije, prepatogénico, el patogénico, el horizonte clínico y el subclínico. Mira, ve, estos fueron los 4 de las alternativas. Se supone que una de ellas no era, pues, ¿no? Sí, una de ellas te ponían otra cosa que no tenía nada que ver. El periodo era infectivo, creo que era el otro periodo, infectivo, que no tiene nada que ver acá, ¿ya? Entonces, yendo a la pregunta, la gotita gruesa, ¿ya? Sirve para detectar casos de malaria, ya para Plasmodium. Pero la gota gruesa, más que todo ve la morfología de los parásitos, ya, del Plasmodium, de los parásitos, ya. Y va a detectar si son abundantes en la extensión o están compactos, ¿no? Por eso se llama gota gruesa, ¿sí? Ahora, hay otra extensión que se llama la gota fina, ¿ya? También te lo coloco acá porque seguro ya lo has visto en algunas preguntas que lo han hecho, ¿no? La extensión de gota fina se realiza para confirmar el diagnóstico de malaria, pero es una gota fina, valga la redundancia, ¿ya? Y en donde solamente vas a encontrar los hematíes que están infectados. Lo que se usa más es esto, pues, ¿no? La gota gruesa. Veo solamente la cantidad de parásitos, ¿no? Hay parásitos de Plasmodium. Entonces, para ello nos preguntan qué tipo de prevención yo estoy haciendo. Cuando yo detecto, ¿ya? Yo detecto casos de malaria, o sea, cuando la persona ya se infectó y yo lo único que busco es detectar, o sea, no estoy previniendo. Por ejemplo, una prevención sería, por ejemplo, no viajar a esas zonas endémicas de malaria, no sé, Tumbes, zonas de la selva, Piura, ¿no? Acá también en Trujillo, a ciertas zonas que te puedan
predisponer. Entonces, eso sería una prevención primaria, ¿no? Es que estaría dentro de dónde, del periodo prepatogénico. Yo fomento la salud, doy charlas, ¿no? Doy datos epidemiológicos donde pueden estar metidos esta infección, ¿no? Protección específica, no lo sé. Pero cuando yo ya diagnostico de forma precoz, hago un tamizaje o detecto los casos a través de la gota gruesa, aquí sería la gota gruesa, que sería el usado para detectar parásitos, yo ya estoy en una etapa de prevención secundaria. Estoy en una etapa de prevención secundaria. Yo estoy ya detectando los casos. ¿Para qué? Para darle un manejo o un tratamiento de forma inmediata o reportarlo, en este caso, al MINSA y pueda tomar las medidas adecuadas, ¿no? Y así poder limitar el daño. Entonces, para ello, yo aplico la prevención secundaria. Y yo ya me encuentro en la etapa de prevención secundaria. ¿Ya? Pero supongamos que yo detecto los casos, pero este paciente quedó con unas secuelas, entonces yo voy a estar en la etapa ya de rehabilitación, que eso ya vendría a ser prevención terciaria. Entonces, en este caso, cuando yo hago el diagnóstico precoz para detectar los casos de malaria a través de la gota gruesa, estoy hablando de prevención secundaria, chicos, ¿ya? Prevención secundaria. Entonces, esa sería la clave. Prevención tipo secundaria, ¿ya? Ahora, aquí te coloco otra imagen, ya que te puede ayudar, ya que te puede ayudar más que todo para que te des cuenta de lo siguiente, ya. Es como decir una historia natural de enfermedad modificada, de Level y Clark, ¿ya? Pero lo único que tienes que tener en cuenta es que igual, ¿no? Si es periodo prepatogénico, ahí está, hay interacción entre el agente, el huésped y el medio ambiente, o sea, el agente infeccioso, ¿sí? En este caso, la infección por malaria, ¿no? Entonces yo ahí que voy a aplicar mi prevención primaria, ya te dije, ¿no? Voy a hacer promoción de salud, protección de salud, en este caso el ambiente, ¿no? Lo voy a hacer en el primer o segundo nivel de prevención, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Pero cuando yo ya, mi objetivo es limitar el daño, o sea, detectar los casos lo más antes posible, hacer el diagnóstico precoz, yo ya me encuentro en una etapa de prevención secundaria, para así poder dar un tratamiento oportuno y óptimo, ¿no? Muchas veces yo lo puedo diagnosticar, claro, cuando el paciente incluso no tenga síntomas al inicio, pero ya puede estar en el horizonte sintomático. Puede empezar con síntomas. El paciente puede tener, supongamos, fiebre, cefalea, malestar general. Entonces yo ya me iría a sospechar, viene una zona endémica de malaria. Entonces ya me iría a sospechar para un diagnóstico o una prevención secundaria, ¿no? Pero en un cuadro de prevención terciaria, ¿no? En el cual yo estoy dentro del horizonte clínico, el paciente podría ya quedar con ciertas secuelas, ciertas complicaciones, incluso llevarlo hasta la muerte, ¿no? Y ahí ya sería prevención terciaria. Si es que necesita rehabilitación física, mental, social, etcétera, ya estaría en una prevención terciaria. Ya, chicos, es un resumen de lo anterior hablado. Entonces, aquí te dejo otros datos, ya otros datos que te pueden ayudar con respecto a algunos datos extras sobre prevención primaria, secundaria, terciaria. Lo voy a resaltar. Ya, chicos, miren. Cuando yo hablo de prevención primaria, ya solamente limito la incidencia en la enfermedad mediante el control de sus causas y factores de riesgo. En este caso, por ejemplo, si yo quiero limitar el número de casos nuevos de malaria, ¿no? No sería a través de la gota gruesa, porque yo ya estoy diagnosticando, o sea, ya de nada vale que diagnostique la enfermedad, sino sería ver ciertos factores de riesgo, como ya te había dicho, ¿no? Por ejemplo, hay terapias con hidroxicloroquina, con cloroquina, que puede aplicarse semanas antes de viajar a zonas endémicas, ¿no? Podría ser uno. Si es que existe la vacuna contra la malaria, colocarse la vacuna, ¿no? Supongamos, ¿no? Si me viene a la mente, ¿no? Limitar ciertos factores de riesgo, ¿sí? Ir conociendo qué zonas del país, por ejemplo, peruanas, podrían generar o podría haber la existencia de malaria, ¿sí? Entonces, eso sería prevención primaria, ¿no? Y aquí te ponen ejemplos clásicos, ¿no? Unos ejemplos clásicos son las inmunizaciones. Yo con las inmunizaciones, con las vacunas, voy a prevenir, voy a hacer prevención primaria de ciertas infecciones, ciertas enfermedades. Me vacuno no sé, contra el virus contra la influenza, ¿no? Entonces hay prevención de que yo no pueda desarrollar esa infección, ¿no?
por ese microorganismo, ¿no? Clorar el agua. Si yo cloro el agua, voy a tener menos probabilidades de hacer una infección diarreica, ¿no? Una infección diarreica. El preservativo, por ejemplo, ¿para qué? Para evitar infecciones como la ITS, ¿sí? Y así sucesivamente pueden brotar un montón de ejemplos. Cuando yo busco ya una prevención secundaria, yo ya busco detección temprana y tratamiento precoz de los casos. En este caso, aplico la gota gruesa, ¿sí? La gota gruesa. ¿Qué más han preguntado? Por ejemplo, aparte de la gota gruesa, citología cervical. ¿Cómo yo diagnostico precozmente los cánceres de cervix, por ejemplo? A través del Papa Nicolau, del PAP, ¿sí? La citología cervical. Hago un diagnóstico precoz de cáncer de mama, mamografías, ¿no? Hago un diagnóstico precoz de cáncer de endometrio con la ecografía transvaginal, supongamos, de endometrio, ¿no? Veo el endometrio engrosado. E igual para el cáncer de ovario también puedo hacer un tamizaje, por así decirlo, con una ecografía de ovarios, ¿no? Tratamiento de la hipertensión arterial en sus estadios iniciales, tratamiento de la diabetes mellitus en sus estadios iniciales, etcétera. Entonces yo haría ya prevención secundaria. Lo que yo voy a buscar más que todo es detectarlo de forma temprana, darle un tratamiento precoz y darle cierta curación a estas personas enfermas, ¿no? Y reducir las consecuencias más graves. En este caso, si yo detecto un paciente diabético en sus fases iniciales, voy a evitar ciertas complicaciones, que pueden ser complicaciones micro como macrovasculares, por ejemplo. Reducir la prevalencia de la enfermedad es el predominio de la prevención secundaria. Pero cuando yo me enfrento a una prevención terciaria, ¿ya? Están orientadas a reducir secuelas y ciertas discapacidades. Acuérdate, prevención terciaria es como hablar de secuelas, evitar las secuelas y las discapacidades. Evitar que este paciente sufra, por así decirlo, ¿no? Y facilite la adaptación de los pacientes a su entorno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El objetivo, ya te lo dije, el objetivo es reducir las complicaciones de una enfermedad. Por ejemplo, un paciente que tuvo Guillain-Barré, como te dije, ¿no? Va a tener que necesitar una rehabilitación respiratoria, muscular, igual, por ejemplo, los pacientes con poliomielitis, pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular, ¿no? El famoso derrame cerebral que lo conocen comúnmente, ¿no? La gente también va a necesitar cierta rehabilitación. Muchas veces los pacientes quedan con cierta discapacidad del lenguaje, ciertas motilidades musculares de la lengua, etcétera, no lo sé, ya capacidades de movimientos de los brazos, de las piernas, etcétera. Entonces ahí busco abarcar tanto prevención primaria, prevención secundaria y prevención tipo terciaria. Que han preguntado también, que acá te lo he colocado, cuando hablamos de prevención primordial, ¿no? Es cuando evitamos el surgimiento de la conciliación de patrones de vidas sociales, económicos y culturales. Por ejemplo, ¿no? El clásico ejemplo, sobre todo la etiqueta de alimentos. Tú has visto, por ejemplo, que cuando se consume, en este caso, el cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Ves que en la cajetilla de cigarrillos hay un dibujo de un cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, esa sería prevención primordial, ¿no? O sea, te están vendiendo el producto, pero en la etiqueta del producto te están diciendo que fumar en exceso es dañino, ¿no? Igual con las cervezas, ¿no? Igual con ciertos galletas, ciertos productos, en este caso que son transgénicos, en el cual siempre te ponen alto en grasas saturadas, pero igual tú lo consumes, ¿no? Más que todo en etiquetado de alimentos, ¿no? En este caso son patrones, ya sean sociales, económicos, que vende la industria, ¿no? Que se sabe para contribuir, en este caso, disminuir el riesgo elevado de poder enfermar, ¿no? Entonces, eso sería prevención primordial, ¿ya? Y si hablamos de prevención cuaternaria, que te lo pueden preguntar en un momento, el objetivo es evitar un ensañamiento terapéutico, ¿no? O sea, es decir, la actuación médica excesiva, ya que puede tener consecuencias nocivas para el paciente. Aquí cumple el principio de primum non nocere, ¿no? O sea, no tratar de más, por así decirlo, al paciente, ¿no? Entonces, prevención primaria. Ahí tenemos, ¿no? Prevención primaria, ¿sí?
La prevención primaria, su propio nombre dice, disminuye o intenta disminuir la incidencia de la enfermedad, ¿ya? En este caso, pretende disminuir los factores de riesgo antes de que yo produzca, o bueno, antes de que se produzca la enfermedad. Y como tú puedes observar ahí, no pongo alto al cigarrillo, ¿no? O sea, el paciente está fumando, o sea, fuma, por así decirlo, fuma, pero por ciertas cosas del destino no entró a terapia, no lo sé, entonces trató de decir stop al cigarrillo, ¿no? Entonces, eso más que todo abarca, aquí lo voy a poner, abarca lo que es la educación sanitaria, ¿sí? Abarca lo que es la educación sanitaria. En este caso, educar a la población, ¿ya? Eh, por ejemplo, en este caso, en el uso del cigarrillo, ¿no? En ciertas dietas, por ejemplo, ¿ya? O ciertas campañas, por ejemplo, campañas antitabaco, ¿sí? Antitabaco, yo estaría haciendo una función de prevención primaria, ¿ya? ¿Qué más? Eh, Prevención, por ejemplo, en accidentes de circulación, saneamiento ambiental, laboral, etcétera, no de ciertos tóxicos. Por ejemplo, la exposición a asbestos. Cuando tú ves que hay pacientes, o bueno, hay personas que trabajan en minas, te estás poniendo, por ejemplo, a ciertos compuestos minerales, ¿no? Asbestos, silicio, incluso los asbestos también pueden estar cuando hay construcción con cemento, etcétera, ¿no? Entonces, exposición, por ejemplo, con compuestos bioquímicos, ¿ya? Compuestos bioquímicos como silicio, asbestosis, ¿no? Asbesto, silicio, por ejemplo, ¿no? Que pueda evitar que un paciente pueda hacer neumoconiosis, por ejemplo, en un futuro, ¿ya? El otro ejemplo clásico es la vacunación, las inmunizaciones. Yo con la vacuna voy a disminuir la incidencia de qué? De ciertas infecciones, ¿no? La triple viral, por ejemplo, sarampión, papera, rubiola, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, el agua potable, como ya te había explicado, o por ejemplo, cuando se añade flúor al agua para, no sé, para prevenir la carie dental. ¿Sí? Entonces, la prevención primaria más que todo es fundamental para hacer una educación sanitaria, ya una educación de tipo sanitaria, pues, ¿no? ¿Qué más? Ahí puedes ver, ¿no? Prevención fundamental de educación sanitaria. Mira, justo lo que te estoy diciendo. Prevención sanitaria. Cuando hablamos ya de una prevención secundaria, ¿ya? Pretendemos detener la evolución de la enfermedad o mejorar su pronóstico. Por ejemplo, ahí puedes observar que un paciente puede tener alguna lesión, por ejemplo, intravesical, ¿no? Entonces yo lo que haría, sospecharía, supongamos, o lo encuentro por ecografía, supongamos, le haría una biopsia, le haría una tomografía, no sé, para detectar tempranamente que no pueda ser algo maligno, ¿sí? Entonces, hago una prevención secundaria, pretendo detener la evolución de la enfermedad, ¿sí? Si es benigno, en buena hora, ¿no? Entonces, su objetivo, y aquí lo voy a poner, ¿no? El objetivo más que todo es detener la evolución de la enfermedad. Disculpen que escriba un poco feo, la evolución de la enfermedad, ¿ya? Detengo la evolución de lo que es la enfermedad. Estoy dando bastante datos, chicos, porque esto de prevención primaria, secundaria, terciaria, siempre preguntan, ¿ya? Siempre preguntan. Entonces, yo detengo la evolución de la enfermedad o mejoro su pronóstico en este caso, ¿no? Una vez que se inicia el proceso, yo trato de mejorar, ¿no? Se actúa en donde, en el periodo patogénico precoz, ¿no? O sea, yo ya tengo la enfermedad, ¿sí? En el periodo patogénico yo actúo, pero de forma precoz, pues de nada vale que actúe de forma tardía, ¿sí? En forma precoz yo actuaría en periodo patogénico. Incluso en el periodo presintomático sería lo ideal, ¿sí? Lo ideal es que, por ejemplo, los pacientes no pueden tener síntomas, desarrollar síntomas, si yo lo diagnostico o lo tamizo de forma precoz en buena hora. Por ejemplo, otro ejemplo de depresión secundaria sería el tamizaje de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino, de cáncer de ovario, el tamizaje de cáncer de mama, te vuelvo a repetir, de endometrio, de cáncer de colon rectal, cáncer de pulmón, etcétera. ¿Ya? Serían otros ejemplos que hay que tener en cuenta, ¿no? El screening, ¿ya? O el cribaje, aquí te voy a poner,
el cribajo, el screening, como quieras llamarlo, tamizaje de cáncer de cuello uterino, ¿no? Cáncer de cuello uterino, ¿sí? Cáncer de cuello uterino. Son los ejemplos clásicos que han preguntado y seguro lo vas a ver en algunas preguntas sucesivas. Listo. ¿Qué más? Con respecto a la prevención terciaria, ahí está, mira, la mano igualito. Si tú te das cuenta, yo puedo prevenir que este paciente termine postrado o bueno, termine con ciertas complicaciones que lo pueden dejar en esa condición, ¿no? O sea, pretende más que todo disminuir las secuelas del paciente, ¿ya? O sea, su objetivo, más que todo, o sea, el objetivo de esto es dar tratamiento, ¿ya? Y rehabilitación de los pacientes, ¿ya? Rehabilitación de los pacientes. Supongamos, ya, mira, a ver, supongamos, el paciente tiene factores de riesgo para diabetes mellitus, ¿no? Tiene factores ambientales, sociales, genéticos, no lo sé. Supongamos que tiene factores de riesgo, tiene una mala dieta, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo no prevengo eso, yo no estoy haciendo correctamente una prevención primaria. Pero no le hizo caso, no hizo dieta, no bajó de peso, no consideró los factores familiares, antecedentes familiares, pues el paciente de aquí a unos años desarrolla diabetes. Y yo le hago un diagnóstico precoz. Supongamos, ¿no? Le pido la glucosa en ayunas, el test oral de la glucosa, etc. Entonces yo, en este caso, por detectarlo de forma precoz, haría un diagnóstico de diabetes, perdón, un diagnóstico de prevención primaria, secundaria, perdón, ya, prevención secundaria. Pero si es que yo con el tiempo no cuido esa diabetes, termino con un pie diabético, termino con una enfermedad renal crónica, ¿no? Termino con un pie diabético, termino con un infarto, termino con un accidente cerebrovascular. Eso de ahí me va a dar complicaciones. El paciente, por ejemplo, va a terminar con diálisis, ¿no? El paciente va a terminar aquí amputado, ¿no? El paciente aquí va a terminar postrado o en una cama o en una silla de ruedas, va a terminar siendo sondeado vesicalmente todo el tiempo, una sonda nasogástrica que no pueden deglutir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estaría cumpliendo las prevenciones primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Viendo los ejemplos de larga vista. Entonces, la finalidad más que todo es tratarlo y rehabilitarlo, ¿no? Dar el mejor tratamiento, con la finalidad de mejorar los resultados, ¿ya? Es decir, evitar, evitar complicaciones, más que todo, ¿ya? Yo busco con eso, busco la prevención terciaria, ¿no? Evito las complicaciones incapacitantes que pueden agravar, ¿ya? Y entonces yo busco darle rehabilitación para mejorar la calidad de vida, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva, se les recomienda a los pacientes dejar de fumar, ¿no? Sería un ejemplo a considerar. Listo. Aquí, bueno, aquí colocado esta imagen, ¿no? Como puedes observar, un paciente con EPOC, ¿no? O después de sus resultados, un periodo postpatogénico, ¿ya? Se producen las consecuencias de este paciente, ¿no? El paciente puede terminar usando un balón de oxígeno toda su vida, ¿sí? Le dejó esa secuela, el EPOC. Supongamos una enfermedad pulmonar, ¿no? Una insuficiencia pulmonar, una insuficiencia respiratoria crónica, no lo sé, que incluso pudo llevarlo a la muerte o una incapacidad o una cronicidad del paciente. Chicos, hay que tener en cuenta ese detalle. Listo. Entonces, en la fase prepatogénica se realiza ¿qué cosa? Prevención primaria. En el periodo o en la fase patogénica precoz o presintomática, ¿no? En el horizonte clínico, a una prevención secundaria. Y cuando ya estoy en el periodo de resultados, en el periodo postpatogénico, también yo aquí hago una prevención tipo terciaria. De chicos, prevención tipo terciaria. De aquí te dejo más definiciones que te van a ayudar a tu bagaje cultural, en este caso de estas preguntas, ¿ya? Prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, cuando hablamos de promoción de salud, cuando hablamos de protección de salud, cuando hablamos de ejecución de programa, cobertura, cumplimiento, evaluación de programa, eficacia, efectividad, eficiencia, que ha sido pregunta de examen. Mira, a ver, ¿qué es lo que tienes que recordar acá? Con respecto a prevención primaria, periodo prepatogénico, ya te lo dije, ya evitar la exposición, los factores de riesgo, etc. Prevención secundaria,
es el periodo patogénico precoz, los métodos de screening, diagnóstico precoz, ¿sí? Cáncer de cuello, diagnóstico de cáncer de cuello uterino, con el Papá Nicolau, etc., ¿no? Prevención terciaria es el periodo patogénico ya tardío, pero ya es evitar las secuelas, ¿no? Con la rehabilitación, etc. Pero aquí hay otras cosas que han preguntado, otras definiciones que han preguntado. Cuando hablamos de protección de la salud, por ejemplo. Protección de la salud son cuando yo uso medidas de prevención, pero proyectadas sobre qué cosa? Sobre el medio ambiente. Esa fue la clave. Proyectadas en el medio ambiente. Ahí hablamos de protección de la salud. Pero cuando usamos promoción de la salud, son medidas de prevención primaria, ¿sí? Pero es proyectada sobre individuos, o sea, sobre una población, ¿ya? Es mediante la educación sanitaria. Pregunta de examen también fue, ¿ya? Otro dato que han preguntado y que no debemos confundir es, por ejemplo, eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Y por qué lo pongo? Es como un datito extra, ¿ya? Por ejemplo, la eficiencia, ¿ya? La eficiencia, evalúa los resultados de un programa de salud, ¿ya? Pero está en relación a los recursos empleados. Supongamos, el hospital, no sé, el hospital Lazarte de Trujillo operó, supongamos, hizo 60 cesáreas, ¿ya? Y gastó 500 soles, ¿no? Hizo 60 cesáreas y gastó 500 soles, ¿no? 500 soles. Pero en este caso el Hospital Regional de Trujillo hizo 50 cesáreas y gastó 500 soles. Entonces, ¿quién es más eficiente? El Hospital Las Artes, pues, ¿no? A comparación del Hospital Regional. ¿Por qué? Porque tuvo los mismos resultados, ¿no? En este caso, pero, perdón, tuvo mejores resultados, pero empleando la menor cantidad de recursos. No, yo estoy buscando una eficiencia. Evalúo los resultados de un programa de salud en este caso de las cesáreas. Ya, yo lo estoy alcanzando en relación a los recursos que estoy empleando. ¿Ya, chicos? En este caso, el dinero que estoy evaluando. ¿Ya? Y, por ejemplo, otro término que muchas veces confunden con respecto a eficiencia es la efectividad. La palabra efectividad viene de la palabra realidad, lo que nos topamos con la realidad, ¿no? Evalúa los resultados de un programa de salud, sí, ¿ya? Pero los va a evaluar en relación a los objetivos alcanzados y el impacto real, ¿no? El impacto real que uno va a tener. Por ejemplo, el preservativo, ya si no mal recuerdo, el preservativo tiene un margen de error, supongamos, ya no recuerdo exactamente, pero el preservativo tiene un margen de error si es que así tú lo uses correctamente o te equivoques, pues en este caso, en algún momento de cómo usarlo, tiene un margen de error, si no me equivoco, creo que era del 3%, supongamos, ¿ya? Perdón, del 8%, ¿sí? Si es que tú lo usas mal incluso. Pero la eficacia del preservativo tiene un margen de error del 3% de las ITS, supongamos. Entonces, la efectividad tiene que ver con la realidad, o sea, con lo que ocurre realmente. Pero eficacia es lo que viene de la palabra farmacia. O sea, la farmacia te dice, tú usas este preservativo y tienes 3% de no hacer una ITS, supongamos, ¿no? O sea, ese es el objetivo que se plantea. Pero muchas veces la eficacia se aleja muchas veces de la realidad, ¿no? Muchas veces el preservativo se rompió, no se lo supo colocar, etc., ¿no? Son datos extra que te estoy dando. Y bueno, ejecución de programa, evaluación de programa, cobertura y cumplimiento, ya que tú lo puedes leer detenidamente. ¿Ya, chicos? Entonces, por ejemplo, aquí, en prevención primaria, ojo, prevención primaria, esta es otra pregunta, esta es otra pregunta. Esta es otra pregunta, chicos. Hasta ahí vamos bien, chicos. ¿Me confirman? Un respiro, chicos. ¿Sí están entendiendo? ¿Vamos bien, chicos? La clave de esta pregunta es prevención secundaria, ¿no? Ya te he dado bastantes datos de tipos de prevención, desde la primaria hasta la cuaternaria y la primordial. Confirmen, chicos, ¿vamos bien? No se duerman. Ya estamos terminando también ya para darles
algunos datos más. Bueno, chicos, ya. Entonces, sigamos, ¿ya? Sigamos. Espero que estén entendiendo y se esté viendo, ¿ya, chicos? Miren. Entonces, aplicando la pregunta que hemos hecho de acá, la pregunta número 50, hacemos la pregunta número 51, ya, que también vino en el residentado médico, ya. La anterior pregunta ha sido del grupo B y también vino del grupo B, ya. Y también preguntaron sobre prevención. En este caso, si tú te das cuenta, mira, las preguntas de prevención primaria, secundaria, terciaria, siempre les van a hacer muchas veces. Ya son preguntas frecuentes que hay que considerar. Los chicos, mira, entonces dicen que en una comunidad de Loreto, con población nativa, con contacto inicial, no hay casos de COVID-19, o sea, sin casos, ya, sin casos. La autoridad sanitaria debe impedir el ingreso de personas ajenas a la comunidad. Recuerdan que cuando hubo la pandemia el 15 de marzo, se declaró el ingreso, o bueno, se levantó el no permiso de andar a la calle, en este caso el famoso toque de queda, que es mal llamado, ¿no? Y también se cerraron fronteras con el transcurso de los días, etcétera. Entonces, eso de ahí, el impedir el ingreso de personas ajenas a la comunidad, o sea, personas ajenas a Perú, como que venían provenientes de Europa, de España, de China, ya eso lo hacen con una finalidad, de que no empiecen a haber casos o se incrementen los casos rápidamente en la ciudad de Perú, perdón, en el país de Perú, en ciertas ciudades del Perú, ¿no? Con la finalidad de que no aumenten los casos de COVID. Entonces, al no aumentar los casos de la enfermedad, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo una prevención tipo primaria, pues chicos. ¿Por qué? Porque yo estoy evitando el factor de riesgo, el evento causal, ¿no? En este caso yo estoy limitando la incidencia, o sea, estoy disminuyendo el número de casos nuevos al generar esa barrera, al impedir el ingreso de personas ajenas a la comunidad, cuando cerraron las fronteras, por ejemplo, ¿no? Entonces yo estoy evitando, estoy controlando las causas y los factores de riesgo. De hecho, que cuando ingresa población nueva a ciertas comunidades, ¿no? O se cierran fronteras, se cierran aeropuertos, yo estoy evitando que ingrese, en este caso, el virus por ese medio, pues, ¿no? Que una persona X que esté por ahí tenga la enfermedad y lo pueda transmitir a los demás personas que estén viajando, ¿no? En este caso en el avión o en el mismo aeropuerto, ¿no? Entonces, el tipo de prevención que yo estoy aplicando es un tipo de prevención tipo primaria, chicos. Primaria, ¿no? Estoy intentando disminuir la incidencia de qué? ¿De qué? De la enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? De la COVID-19, ¿no? Disease, coronavirus, ¿no? En este caso, disminuir la enfermedad de coronavirus 19, ¿sí? Entonces, yo hago una prevención primaria, pretendo disminuir el factor de riesgo, te vuelvo a repetir,
antes de que se produzca la enfermedad. Por eso estoy aplicando, ¿no? De formas, a través de la autoridad sanitaria, impido el ingreso de personas ajenas a la comunidad, ¿no? El típico caso, pues no te estoy diciendo, pacientes o personas provenientes de China, de España, de Europa, se les prohibió el ingreso, ¿no? Cerraron fronteras. Incluso otros países lo hicieron mucho antes. Entonces, ellos que buscaron, a través de la salud pública, que buscaron generar una prevención. ¿Y qué tipo de prevención fue la que aplicaron fundamentalmente, ¿no? Y educaron a la población, en este caso, que no haya esa entrada de, por las fronteras, era una prevención primaria, pues, chicos. Entonces, mira, eh, esta pregunta es una pregunta que vino en el 2020, en el resultado 2020, y que fue muy aparte a la pregunta que vino de prevención, que también fue la pregunta anterior, ¿no? La pregunta anterior que te hice, la pregunta anterior de prevención secundaria de Levy y Clark, y también vino esta pregunta de prevención primaria. Entonces, ¿cuál es la moraleja de estas dos preguntas, chicos? Es que el tema de prevención tienen que estudiarlo, porque es muy probable que sí vengan ciertos exámenes, ¿ya? Y muchas veces vienen esas preguntas, ¿ya? Y te demuestro también una vez más, quizás no es una medicina pepa porque no es de otros exámenes, pero lo que tienes que considerar es que tú teniendo en cuenta este esquemita de acá en tu mente, ¿no? O con lo poco que te haya podido explicar de prevención primaria, secundaria, terciaria, primordial, tú puedes desarrollar las preguntas del residentado médico, ya sea de cualquier año, ¿no? Y eso es base para que puedas resolver y puedas ir viendo más adelante, cuando te coloque preguntas del 2019, del ENAM, ordinario, extraordinario, otras preguntas, vas a ver que con estos datitos que yo te he dado, y si has prestado atención, vas a poder desarrollar otras preguntas de prevención. Quizás no te venga una prevención primaria, o quizás sí, una prevención primaria, terciaria, secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea de estas clases, chicos, de que más que todo resolver las preguntas de un solo porrazo, así de manera brusca, por así decirlo, pregunta-respuesta al toque. Sí te va a servir, de hecho que sí, porque vas a ver mayor cantidad de preguntas, pero en las preguntas que nosotros hemos revisado y que están en el canal del YouTube, las preguntas están desmenuzadas y están resueltas preguntas por pregunta y datos por datos. Ya, te recomiendo que vayas y revises en el canal de YouTube de Medichineando, si es que no lo has hecho en algún momento, y revises las preguntas, ¿ya? Y si en buena hora lo puedes compartir a tu comunidad médica, lo haces, pues, ¿no? La siguiente pregunta ya es, en este caso de insuficiencia respiratoria, nos van a preguntar los grados, lo más probable, grados, tipo 1, tipo 2, y también aquí hay un montón de datos de neumología con respecto a insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Pero eso de ahí, por el día de hoy no lo vamos a desarrollar, nos vamos a quedar solamente en esta resolución de estas dos preguntas, ¿ya? Entonces espero que les haya sido provechoso escuchar esta clase y que tengan muy buenas noches y no se olviden de visitar nuestro canal de YouTube como Medichineando, ¿no? Y revisar las preguntas. Que tengan un buen día y espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Hasta luego.